Pues bienvenido a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida. Estamos en el libro de Hechos, vamos en el capítulo 23. Aquí ya nos quedan cerca de 5 capítulos para acabar el libro de Hechos, algo que no pensábamos en su momento se veía lejano, pero ya gracias a Dios, esto quiere decir que llevamos 23 semanas estudiando el libro de Hechos. Estamos estudiando un capítulo por semana, si no me equivoco. Pues bueno, vamos a orar y a darle gracias a Dios y que nos guíe el Espíritu Santo, porque al final de cuentas, como yo siempre les digo, Dios ha puesto maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles para perfeccionar la obra de los santos. Y en mi caso, pues Dios me ha levantado como maestro, pero al final, como nosotros somos humanos, somos inspirados por el Espíritu Santo, pero somos humanos. Es decir, Dios me dio el don de ser maestro, pero también, pues, cuando Dios me utiliza como maestro, yo sé que es su Espíritu Santo el que me ha dado eso, pero al final de cuentas también somos humanos, y por eso les decimos que cuando nosotros estudiamos la Biblia, no se queden con lo que yo les diga o con lo que otro pastor les diga, sino busquen con el Espíritu Santo leer ustedes mismos la palabra, que lo que yo les hable el día de hoy sea algo para que les dé comezón, para empezarse ustedes mismos a rascar en el cuerpo. Es decir, que les pueda a ustedes interesar, uno, también tener el ánimo de seguir buscando la verdad en la palabra. Nunca se queden con lo que yo les diga, nunca se queden con lo que otras personas les diga, siempre escudriñen y escudriñen y escudriñen más y más. Amén. Nosotros como maestros, dice la Biblia, no hagáis muchos maestros porque pues mayor condenación tendremos, porque somos los que enseñamos. No habla de los pastores, no habla de los profetas, no habla de los apóstoles, no habla de los evangelistas, habla de los maestros. Por eso trato yo de escudriñar la palabra de Dios, eh, trato de dar lo que veintitantos años en el camino del Señor escudriñando la palabra de Dios por experiencias previas mías, por tanto predicar un mensaje, por tanto leer un libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, Señor, te pedimos que nos guíes con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo sea quien nos hable, que nos revele esta gran verdad de tu palabra. Y bienvenido, Espíritu Santo, este es tu lugar donde nos vas a enseñar, y aquí estamos un grupo dispuestos a escucharte y aprender. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo, si recuerdan, en el capítulo 21, Pablo empieza su viaje a Jerusalén. Después, en la parte final del capítulo 21, vemos el arresto de Pablo, cuando Pablo es arrestado ya en Jerusalén. Después, en el capítulo 22, que fue el que leímos la última vez, Pablo empieza a hacer su defensa ante el pueblo. Es decir, Pablo hace una defensa ante el pueblo en el capítulo 22, y luego después, ahorita en el capítulo 23 que vamos a hacer, Pablo hace otra defensa, y luego en el capítulo 24 va a ser otra defensa. Es decir, Pablo le tocó este momento de hacer puras defensas, y vamos a aprender tantas cosas que Dios nos va a hablar. Entonces, ¿qué te parece si empezamos capítulo 22 versículo 30? Y empezamos así. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, sacándolo a Pablo, le presentó ante ellos. Bueno, ¿quién es esta persona? El tribuno. Si te acuerdas, en el capítulo 22, ahí donde empieza, donde estaba en manos del tribuno. Entonces el tribuno dijo, no sé ni de qué lo acusan, quiero saber de qué lo acusan. Yo solamente vi que estaba un desorden y que lo querían matar los judíos, y yo lo agarré y lo tomé. ¿Ok? Entonces acuérdense que en la parte final del capítulo 22, versículo 27, que cuando viene el tribuno y lo quieren azotar, Pablo les dice, ¿cómo me vas a azotar si yo soy ciudadano romano, verdad? Entonces el tribuno se queda asombrado y dice, ¿cómo eres ciudadano romano? Entonces, pues bueno, entonces esto es la continuación, dice, al día siguiente. Bueno, entonces dijo el tribuno, bueno, como por la ley romana tú no podías azotar a alguien que fuera romano sin previamente un juicio. Si fuera alguien gentil, bueno, no gentil, perdón, si fuera alguien de otra nacionalidad, lo podían azotar, pero alguien romano
Los mismos romanos no podían azotarlo sin un juicio previo. Por eso el tribuno se quería congraciar con Pablo, donde dijo, Chihuahua, la regué, y si a este hombre no lo trato con pincitas, pues me va a demandar por esto y me pueden quitar mi puesto. Entonces, por eso, al día siguiente, dice que este tribuno se dijo, ¿sabes qué? Pues déjame ver de qué lo acusan, porque a lo mejor, pues no lo acusan de nada y lo libro mejor, ¿verdad? Ok, capítulo 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, acuérdense que el concilio era donde se reunían los principales sacerdotes, los principales fariseos, los principales saduceos. Ahorita vamos a explicar qué es saduceos, que es dentro de los mismos judíos, de los mismos judíos dentro del consejo, que era el Sanedrín y todo eso, estaban divididos entre fariseos y saduceos, que eran las sectas, digamos, las corrientes más, más grandes que había dentro del judaísmo, ¿ok? Había otras corrientes también, pero los fariseos, que era muy apegada a la ley y que ponían piedra sobre piedra, perdón, peso sobre peso, y estaban los saduceos, ¿ok? Entonces, esos conformaban el concilio, los sacerdotes, los principales sacerdotes, no todos los sacerdotes, los principales fariseos, los principales saduceos, los principales escribas y así, ¿ok? Entonces, ellos formaban ese consejo. Entonces dijo, entonces Pablo mirando fijamente el concilio dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Quiero que aprendamos aquí una cosa. Capítulo 23, versículo 1, dice Pablo, yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, en Filipenses, ¿te acuerdas que Pablo dijo, de una cosa hago, me olvido del pasado y prosigo hacia el blanco? En el capítulo 3 de Filipenses lo pueden ver más adelante, pero ustedes pueden leer sobre todo el capítulo 3 de Filipenses hasta el del versículo 8 hasta el 15 y pueden entender que Pablo dice, yo me olvido de mi pasado y sigo adelante para alcanzar a Cristo. Bueno, quiero que entiendas aquí. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Pablo tendrá buena conciencia cuando mató a miles de cristianos, o a lo mejor no miles, pero cientos? ¿Pablo tendrá buena conciencia cuando arrastraban a los niños en las calles y los mataban? ¿Pablo tendría buena conciencia cuando mandó matar a Esteban? Eso nos pasa a nosotros cuando pecamos, ¿cierto? Cuando nosotros pecamos como cristianos, de repente pasa el tiempo y viene el diablo y nos recuerda aquel mal pecado y nos sentimos mal y decimos, no, pues no soy justo delante de Dios, no soy bueno y esto y que el otro. Pero quiero que entiendas que Pablo, a pesar de haber hecho todo eso que ya platicamos, dijo Pablo, yo tengo buena conciencia. Fíjate lo que dice, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo entendía muy bien el perdón de la gracia de Dios, que cuando Pablo le pidió perdón a Dios y se convirtió a Cristo Jesús, él entendió lo que dice Isaías, que nuestros pecados y nuestras rebeliones fueron borradas completamente y él nunca más se acordará de nuestros pecados. Es decir, Pablo dice lo que decía en Corintios capítulo 5. ¿Se acuerdan en 1 Corintios capítulo este, perdón, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 7, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que Pablo vivía. Por eso les digo, hay que vivir lo que predicamos. Pablo entendió la gran verdad que era una nueva creación. Por eso él tenía una buena conciencia delante de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que si tú pecas el día de hoy, vamos a suponer que el día de hoy cometiste un pecado de esos difíciles, de que son difíciles de caer, no pecadito como que, ay, hoy me pude exaltar y le grité a alguien, hijo de su, perdón. Vamos a suponer que hoy pasó algo fuera de lo normal y por X o Y razón caíste en un, vamos a llamarle, si te gusta llamarle pecadote, aunque todos los pecados son los mismos, vamos a suponer algo así. Entonces cometiste ese pecado, ¿ok?
y en la noche tú vienes y le pides perdón a Dios, perdóname Señor porque cometí este pecadote, la verdad no soy digno de ser tu hijo, pero perdóname Señor y lávame con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús y listo. Ok, si tú verdaderamente por fe lo crees, entonces tú tienes que aprender a vivir que a partir de ese momento tú no cometiste ese pecado ya. Ya está olvidado, está perdonado por Dios. Si tú verdaderamente estás arrepentido y te apartas de ese pecado. Porque si sigues volviendo a ese pecado, entonces ya no es un error, es una práctica. ¿Me explico? Pero vamos a suponer que tú te apartaste completamente de ese pecado. Fue un solo error y vamos a suponer que ya pasaron 4 o 5 meses y te alejaste completamente de ese pecado, ¿ok? Que nomás fue una vez un error, ¿ok? Viene el diablo y te dice, ándale, Adrián, y así quieres predicar con ese pecadote que hiciste hace 3 meses o 4 meses, etcétera. Y si tú volteas atrás a ver ese pecado, te vas a deprimir, te vas a agüitar. Y eso es lo que el diablo quiere, que tú te sientas mal delante de Dios. Y yo he visto cientos de cristianos que por culpa de eso no han podido correr su carrera cristiana con el gozo que dice la palabra de Dios, porque el diablo le recuerda su pasado y no estoy hablando de un pasado, pasado, pasado. Estoy hablando de un pecado que acabas de confesar. Pero también podemos hablar de algo pasado, de tu vida pasada. Yo recuerdo que cuando recién me convertí a Cristo Jesús, como a los 2, 3 años, muchas personas que caían en la cárcel, les hablábamos de Dios, se convertían y al paso de 3, 4 meses seguían asistiendo a la iglesia y todo. Pero y de repente, vamos a orar y empezábamos a orar y de repente veías la gente hincada y llorando, perdóname, Señor, porque fui un borracho, perdóname porque fui esto, porque fui aquello. Y tú volteabas a las sillas y dices, hermano, pero usted tiene 5, 6 meses, un año en el camino del Señor, el Señor ya lo perdonó, nosotros hemos visto su caminar. No, es que hermano, es que yo fui bien malo, usted no sabe. Y así. Entonces siempre recordaban su pasado. Bueno, si tú cometiste un pecado hace cierto tiempo, como dije, te apartaste de él, el diablo le gusta recordarte tu pasado. Y fíjate lo que Pablo está diciendo. Yo Fíjate lo que Pablo dice en el versículo 1. Yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Espérame, pero mataste a cientos de cristianos. Te das cuenta que Pablo entendía verdaderamente dos cosas. Estar en Cristo es una nueva creación. El pasado quedó atrás. Cuando tú cometes un pecado, estando en Cristo, le pides perdón a Dios, lo que dice 1 Juan capítulo 1 y capítulo 2, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y su sangre preciosa nos lava y abogado tenemos delante del Padre, ¿cierto? Bueno, entonces eso lo comprendía Pablo muy bien. ¿Qué te quiero decir? Que no seas tan duro contigo mismo. Si tú cometiste un pecado, si su pasado fue tan malo, acuérdate, la sangre de Jesús, no hay nada más poderoso que la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos compró, nos liberó, nos santificó. La sangre de Jesús borró nuestro pasado. ¿Te das cuenta? Entonces, la próxima vez cuando vengan esos pensamientos del diablo a decirte el pecado que acabas de cometer o tu vida antigua pasada, mejor dile, aléjate de mí, Satanás, porque soy una nueva creación y la sangre de Jesús me lavó, me compró y me santificó. Y yo estoy en el camino porque no volví a mi pecado. Cometí un error, pero ya se lo confesé a Dios y Dios no se acuerda. Entonces yo tengo buena conciencia delante de Dios. ¿Te das cuenta? Si Pablo dice que él tiene buena conciencia, tú y yo podemos tener buena conciencia delante de Dios cuando confesamos nuestro pecado y nos apartamos de él. He conocido cientos de cristianos que no hacen esto. He conocido cientos de cristianos que se dejan arrastrar por que el diablo les tira ese pensamiento y piensan que tienen mala conciencia. Y al estar tú con ese miedo, tú ya no puedes recibir de Dios, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta? Bueno, vamos a continuar. Capítulo 3. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpease en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron al sumo sacerdote de Dios injurias. Versículo 5. Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Bueno, aquí Pablo está ahí, ustedes ya vieron.
le mandan a golpear y Pablo escucha y Pablo le dice pared blanquecida, ¿verdad? ¿Qué quiere decir pared blanquecida? Pues que está hueca la pared, que se ve muy bonita, pero por dentro pues no tiene nada. Así como Jesucristo les dijo, tumbas blanquecidas que por fuera se ven bien bonitas, adornadas, pintaditas, pero por dentro están llenas de hueso. Es lo que le está diciendo Pablo. Cuando le dicen, oye, pero el que te lo dijo es el sumo sacerdote. Pablo no supo quién le había dicho, porque Pablo dice ahí, perdón, no sabía que era el sumo sacerdote. Discúlpeme, porque la palabra de Dios dice que no maldecirás a sus príncipes. ¿Te das cuenta? Pablo aquí honra también la palabra de Dios. Nosotros, no importa la situación que estemos, el momento que estemos, tenemos que honrar la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, yo tengo que honrar la palabra de Dios, aunque la persona que está delante no merezca la honra. Ese sacerdote no merecía la honra, pero nosotros tenemos que honrar la palabra de Dios. Es decir, tal vez tendrás un momento, una situación en la que alguien te ofende o alguien te hizo algún mal y tú no hayas ningún motivo para pedirle perdón o darle tu perdón, porque dices, no se lo merece. No estamos hablando si lo merece o no. Tenemos que honrar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos manda a perdonar. Entonces yo tengo que perdonar. ¿Me explico? Pablo dijo, esa persona que está delante no se merece que yo lo honre, pero no es porque se merezca o no, sino que yo voy a honrar la palabra de Dios. Y fue lo que Pablo está haciendo. Y es lo que tú y yo debemos aprender a hacer, a honrar la palabra de Dios, aunque la otra persona no lo merezca. Con eso tampoco estoy diciendo que si tienes un marido que te golpea, un marido que abusa de ti, tú lo tengas que honrar en el sentido de, ya, yo me someto a él. No, pero que tú tengas un marido golpeador o un marido que te estruja lo que tú quieras, te da el derecho a ti de honrar la palabra. ¿Qué quiere decir honrar la palabra? ¿Ok? En este caso, la mujer tiene que hablar con el marido y decirle, la palabra de Dios dice que yo me ame a mí mismo, que yo te ame, perdón, a ti como yo me amo a mí mismo. Entonces, como yo me tengo que amar como Dios me amó a mí, entonces yo no permito que me pegue, no permito que esto y que el otro, le pones un límite y al final le cuentas, tú honra la palabra, no te vas a ir con otra persona a acostar ni nada. ¿Por qué? Porque estás honrando la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Eso les puse un ejemplo muy grotesco, muy largo para que puedan entender de una manera más factible. Cuando la mujer que está golpeada se puede haber dicho, ¿sabes qué? Pues este me golpea, me voy con el primero que pase. No, usted honra la palabra de Dios, usted no se va con nadie, pero usted se separa de ese marido y le hace ver las cosas, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta cómo es honrar la palabra de Dios? Bueno, en honrar, es decir, lo que la otra persona nos hace no nos da el derecho a nosotros de hacerlo malo. Al contrario, lo que la otra palabra nos hace, perdón, la otra persona nos hace, a nosotros nos da el derecho de seguir honrando la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, hay personas que toman malos versículos y dicen, no, es que la palabra de Dios dice que el marido, que la mujer esté sujeta a su marido y aunque me golpee tengo que estar ahí. No, ya les dije, usted se tiene que sujetar la mujer a aquel marido que es de Dios, aquellas autoridades que son de Dios, ¿ok? Perfecto. Y entonces ya claro ese punto donde nosotros tenemos que honrar la palabra de Dios, aunque nos cueste. Versículos 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos, aquí va a explicar la palabra de Dios, que Lucas, que es el autor del libro, va a explicar la diferencia entre un saduceo y un fariseo, ¿ok? Entonces Pablo, notando que, perdón. Versículo 6. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos. En la asamblea se dividió. ¿Por qué? Los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos afirman estas cosas. Ok, ya entendimos la diferencia de los fariseos y los saduceos. Los fariseos dicen si hay resurrección, si hay espíritu y si hay ángeles. Los saduceos dicen no hay resurrección, no hay espíritu y no hay ángeles. ¿Ok? Entonces, si te das cuenta que Pablo empieza a hablar, Pablo cuando empieza a hablar distingue su audiencia y se da cuenta que unos son fariseos y unos son saduceos. Entonces Pablo dice, déjame, les hablo de un tema
a uno para que pueda ellos entenderme. Y eso es lo que Pablo les dice, les vengo a hablar de la resurrección, de lo que pasó. Versículo 9. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, porque había escribas, pero parte de los escribas estaba igual dividido en fariseos y saduceos. Entonces, la parte de los escribas fariseos dice, levantándose los escribas de parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. ¿Te das cuenta? Aquí se levantan y dicen los fariseos, pues qué mal hace este hombre. O sea, si él está hablando de la resurrección de los muertos y que le habló un espíritu, pues nosotros creemos en todo eso. Versículo 10. Y habiendo gran disensión, el tribuno teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Fíjate el tremendo alboroto que se armó, tanto que el tribuno tuvo que mandar soldados para llevarse a Pablo. Es decir, Pablo les estaba hablando y le estaba diciendo, pues yo les hablo de la resurrección de los muertos. Y los fariseos decían, pues eso es lo que creemos. Y los saduceos empezaron, no, ¿cómo? Si no hay resurrección de muertos y que esto y que el otro. Y se empezaron a pelear entre ellos. Fue tanto el desacuerdo, fue tanto el disgusto que el, el, el tribuno bajó por Pablo y se lo llevó. Fíjate lo que dice el versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor. Es decir, Pablo se fue. Acuérdate que el versículo 30 del capítulo 22 lo empezamos con que dice al día siguiente, o sea, en la mañana. Ya ahorita en la noche siguiente, o sea, en la noche, dice, siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en mí en Roma. Qué bonito. Primero, qué bonito que el Señor siempre nos dé palabras de aliento en medio de la desesperación, en medio del pozo, en medio de los problemas, en medio de la situación. Dios siempre te va a dar una palabra de aliento que te está diciendo, ten ánimo, tu final no es este. Pablo, tu final no es aquí, tienes que ir también en Roma. Y cuando llegues a Roma, yo te voy a preparar para lo que sigue. Y Pablo muere de 70 y tantos años. Algunos creen que murió de 77 años, otros creen que murió de 72, así. ¿Ok? Bueno, entonces, Pablo, aquí se le presenta el Señor. Déjame decirte una cosa. Siempre que tú estés en un problema, pero ojo, no estoy hablando de cualquier persona, porque a veces en las iglesias se arma un disparate. Cuando están en las iglesias, la mayoría de las iglesias tiene mucha gente inconversa y tiene gente simpatizante y tiene pocos creyentes. Por ejemplo, en una iglesia puede haber 50% creyentes. De esos, bueno, vamos a ponerlo así. En una iglesia del 100% hay un 20-30% creyentes ardientes por el Señor y hay otro 20 o 30% creyentes pero tibios. Después viene el otro 50 o 40 se divide entre simpatizantes y personas que no creen, ¿ok? Bueno, ¿qué significa eso? Significa que cuando uno va a la iglesia y predica y escucha hablar a los predicadores y dices, Dios se va a parar en medio de ti y te va a dar palabra de aliento a todo el mundo. Amén, gloria a Dios. Y aquella mujer que está pasando por un problema porque por lo que sea, pero ella misma vive en fornicación o ella misma vive en adulterio o lo que sea, vive en lo que usted guste y mande. Y esa mujer o ese hombre va y se hinca delante de Dios y gracias, Señor, porque estás en medio de mis problemas. Déjame decirte que así no es. Así no es. Dios está en medio y te da palabras de aliento a aquella persona que está viviendo conforme a su palabra y lo está siguiendo y está cargando su cruz. Toda la persona que se dice ser cristiano y es nacido de nuevo y está cargando la cruz y está siguiendo a Cristo Jesús, puede tener la plena seguridad y certeza que Dios te va a dar siempre una palabra de ánimo, ya sea que Él mismo se presente a través de un sueño, a través de su Espíritu Santo, a leer la Biblia, a través de otra persona. Tú puedes estar seguro que esa palabra es para ti.
Pero si tu vida no está conforme a Dios, entonces lo único que puedes decirle es, Señor, ayúdame, te necesito, pero cambia mi vida. Y Dios viene, te cambia la vida y después de cambiarte la vida, te ayuda el problema. Dios primero quiere obrar en tu interior, después en tu exterior. Pero aquellos que seguimos a Cristo Jesús fielmente, podemos esperar una palabra de aliento siempre que la necesitemos del Señor. Qué hermoso es tener un Dios que siempre tiene una palabra de aliento para sus hijos. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado en mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. No solamente una palabra de que yo estoy contigo, no. Dios le dio una palabra y le dijo, yo estoy contigo, pero también te voy a decir, te voy a catapultar a lo que sigue. Dios siempre quiere llevarnos a lo que sigue. Versículo 12. Venido el día, algunos de los judíos tomaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho este juramento o conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros, con el concilio, requerir al tribuno que les traiga mañana ante vosotros como queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él. Y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Es decir, estaban creando un plan para matar a Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, aquí vemos por primera vez y entendemos que Pablo tenía una hermana y que tenía un sobrino, Pablo. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo, llévase a este joven ante el tribuno porque tiene cierto aviso que darle. Ok, quiero que entiendas una cosa aquí. Si lo leímos muy rápido, si no lo entendiste, no te preocupes. Quiero que entiendas que la palabra de Dios se cumple y lo que Dios dice es verdad. En el versículo 11 le dice a Dios, Pablo, yo estoy contigo, ten ánimo, no vas a morir aquí. Tienes que ir a Roma a testificar. Acto seguido, Satanás hace un plan, un complot con esas personas para querer matar a Pablo. Y parece que todo el plan está avanzando y que es un plan ideal donde ya está tu muerte. Pero Dios movió al sobrino de Pablo para escuchar ese plan y llevarlo a las personas, a Pablo y luego al tribuno para que le ayudasen a Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Primero, cuando tú estés en un problema o en una situación que no sabes qué hacer, busca a Dios. Dios se te va a manifestar como se le manifestó a Pablo. ¿Ok? Segundo, lo que Dios te dice se va a cumplir, aunque veas y oigas cosas que parece que no se van a cumplir. Pero si tú tienes miedo en ese momento, no se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Acuérdate que dice Santiago capítulo 1, versículos 5 al 8. Dice que el que tenga falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual se la dará. Bueno, no está hablando de sabiduría ese principio, sino de pedir. Pídale con fe y no dude nada y le será dado. Porque el que duda es como una ola de mar que va de aquí para allá y no recibirá nada. Y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Te das cuenta que no estaba hablando de la sabiduría al principio? Está hablando acerca, haciendo énfasis del principio de pedir con fe. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo que lo recibiréis, os vendrá. Marcos capítulo 11, versículo 22 o 23. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, cuando tú estés en medio de una situación, Dios siempre tiene una palabra para ti, pero depende de ti creerla o no creerla. Cuando tú la crees, fíjate lo que Pablo pudo haber dicho, ay, me quieren matar, van a hacer un complot. No, ¿por qué, Dios? ¿Dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y Pablo para arriba y para abajo, todo nervioso y preocupado y comiéndose las uñas. ¿Verdad que no? ¿Cómo podemos saber que Pablo estaba tranquilo y calmado? Acuérdense lo que leímos, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo este, 16, si no me equivoco, que el capítulo 16 versículo 25 que dice que Pablo y Silas estaban en el pozo,
en el calabozo más oscuro, pero a medianoche estaban cantando himnos al Señor. ¿Qué cree que Pablo estaba haciendo? Pablo estaba cantando a Dios, no para que lo saque del pozo, no para que lo saque de una situación, sino para adorar a Dios. Y Dios se le manifestó. Y Pablo creyó la palabra. Y cuando vino su sobrino y le dijo el plan, no crean que Pablo se mordió las uñas y qué hago y dónde está Dios, ¿por qué? No, Pablo dijo, tranquilos, Dios me ha dicho lo que va a pasar y yo le creo a Dios. Pero tú anda, ve con el tribuno y dile todo eso. ¿Te das cuenta? Versículo Versículo, creo que nos quedamos el versículo 18. Él entonces tomándole le llevó al tribuno y dijo, el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno tomándole la mano y retirándose aparte, gloria a Dios, le preguntó, ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo, los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le habían dado aviso de esto. Versículo 23. Y llamando a dos centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 270 jinetes. ¿Cuántos? 200, perdón, 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Sí, haga la matemática, 470 personas para cuidar a un solo hombre. ¿Se da cuenta lo hermoso que es nuestro Dios cuando usted le cree y no se preocupa? La Biblia en 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 y 7 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, que Él nos enaltecerá a su debido tiempo. Dejen todas sus preocupaciones a Dios, que Él tiene cuidado de ti. Pablo dejó su preocupación en Dios y durmió como un angelito y Dios responde a la fe de Pablo y le mandó 470 soldados. 200 soldados a pie, 70 a caballo y otros 200 con lanza. ¿Se da cuenta cómo lo protegió Dios? Y eso es como a ti te protege Dios cuando tú crees. Todos nosotros decimos el Salmo 91, ay Señor, tu palabra dice en el Salmo 91 que ninguna plaga tocará mi morada, que esto y que el otro. La pregunta es, ¿lo estás creyendo verdaderamente o solamente lo estás diciendo por decir? Porque si lo dices por decir y estás por dentro lleno de duda y de miedo, así no funciona. Las cosas de Dios funcionan, pero se activan por creer. Lo que Dios dice es verdad. Se activan por creer que lo que Dios dice es verdad. Y por cierto, si no sabes eso, eso se llama fe. Fe significa creer que lo que Dios dice es verdad. Versículo 24. Y que preparasen cabalgadura en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Licia, el excelentísimo gobernador Félix, salud. Este hombre, aprendido por los judíos que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. ¿Te das cuenta que aquí se para el cuello el, el, el Claudio Lisias, que era el tribuno? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se para el cuello? Porque acuérdense que cuando le iban a azotar, Pablo dijo, hey, ¿por qué me van a azotar si soy ciudadano romano? Entonces, antes de que Pablo, cuando llega, ya le voltee la tortilla, entonces este hombre le está diciendo, no, yo me di cuenta que era ciudadano romano, por eso lo salvé, por eso lo ayudé, ¿ok? Eh, a este hombre, versículo 27, este hombre aprendido por los judíos y que iban ellos a matarlo, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Versículo 28. Y queriendo saber la causa, por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Es decir, pues para la ley de los romanos no hizo nada malo, pero por los judíos, sus propias leyes, pues parece que algo hizo, es lo que está diciendo. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, perdón, le he enviado a ti, intimidando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien.
Y los soldados, tomando a Pablo como se le ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente, dejando los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea, dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él, y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo custodiasen en el pretorio de Herodes. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Pablo, lo que entendimos de este capítulo es que en medio de nuestros problemas, Dios nos habla y nos habla no solamente para decirte, ten ánimo. A Pablo le dijo, ten ánimo. Y le dijo Pablo, no te preocupes, no vas a morir aquí. Tienes que ir a Roma a testificar como has testificado aquí. A lo mejor tú estás pasando por una enfermedad mortal de cáncer o otro tipo de enfermedad. Tal vez estás pasando por un divorcio, tal vez estás pasando con un problema de adicciones de un familiar de drogas, etcétera, 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 etcétera. Yo no sé el problema que tú estás pasando, pero si tú estás siguiendo a Dios fielmente, Dios te habla a tu vida y te está diciendo, ten ánimo, porque este no es tu final. Tu final está cumpliendo el gozo de tu Señor, sirviendo a tu Señor. Yo no sé la situación en la que te encuentres, el problema que estás pasando. Yo no sé si estás en un sub y baja de desánimos con Dios, pero si tú eres una hija de Dios o un hijo de Dios que estás siguiendo a Cristo Jesús y que estás cargando tu cruz, Dios te dice el día de hoy, ten ánimo, que este no es tu final. Tu final es mucho más grande de lo que el diablo te está diciendo. Pero no lo escuches al diablo, porque si lo escuchas, te vas a caer. Pero yo te estoy diciendo, ten ánimo, dice el Señor, porque no es tu final. Y quiero que sepas que cuando tú le crees a Dios, los ángeles vienen, así como esos 400 soldados custodiaron a Pablo, vienen los ángeles para obrar a tu favor lo que tú le has creído a Dios. ¿Y cómo sé que le creí a Dios? Porque dentro tengo una paz interna y le he decidido dejar mis problemas a Dios y por fuera actúo conforme a la palabra de Dios. Dice que no me preocupe, no me voy a preocupar. No voy a llorar ninguna lágrima más, no voy a gastar más tiempo preocupado comiéndomelas, no voy a hacer nada de eso. Voy a estar sentado en el sillón de la fe, leyendo mi Biblia, llenándome de fe, levantando mis brazos de agradecimiento a Dios y esperando lo que le he creído a Dios. Y así Pablo hizo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar para cerrar este estudio. Ahorita las personas que se quedan aquí, recuerden, cerramos la grabación, pero nos quedamos unos minutos para las preguntas que tengan, ya sea lo que leímos o de cosas que han leído ustedes durante la semana. Entonces, pues bueno, vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de orar, de buscar más de ti. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla y nos enseña grandes cosas. Y gracias sobre todo porque tu palabra es verdad y en ella tenemos el consuelo, el fortísimo consuelo, Señor, un ancla firme que nos sujeta, Señor, para seguir creyéndote a ti y saber que toda nuestra vida está bien porque te seguimos a ti, Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Alma, le puedes poner, parar.